7, en el día de hoy vamos ahora al plano local, y en el plano local tenemos informaciones importantísimas que compartir. En el día de ayer, la Cámara del Senado declaró de urgencia y aprobó en 2 lecturas consecutivas la modificación a la ley de residuos sólidos. Esta ley fue promulgada en el año pasado, en diciembre específicamente el año pasado, y tenía una aplicación para el cierre fiscal de este año, y aumentó de manera significativa toda la contribución que se hace para la gestión de los desechos y los residuos sólidos en la República Dominicana. Esto generó un gran debate a principios de este año, ya que afectaba a todas las empresas que cerraban al 31 de diciembre su periodo fiscal. Para que la gente recuerde, por ejemplo, pasaba de 1,000 pesos que pagaba una empresa que producía menos de 1 millón de 500 pesos pasaba a 1,000 pesos, de 1,500 a 3,000, y así sucesivamente aumentaban los umbrales. Básicamente lo duplicaba. Lo duplicaba. Entonces, en ese momento se reunieron los sectores empresariales, el gobierno, y se llegó a un acuerdo de que se iba a depositar un proyecto de ley que modificara el mismo. En el día de ayer, el senador Antonio Marte presentó al Pleno una moción solicitando que el proyecto fuera incluido en la orden del día y se procesara y se declarara de urgencia y que se liberara de todo trámite burocrático. Entonces, así mismo fue hecho. Esta pieza va a modificar el pago de la contribución especial que se hacía, y permítanme pues explicar que no solamente modificaba la contribución, sino también que esta ley, que muy poco se ha hablado de esto, en diciembre, que sí se mantiene, suspendía la importación de uso de materiales que no sean biodegradables. Suspendía la importación de foams, de plástico, inclusive penalizaba la comercialización. Tú sabes que nosotros tenemos una empresa aquí bien grande que literalmente se encarga de producir este tipo de productos. Sí, ahora con la ley lo que se está buscando es que básicamente se utilicen utensilios que sean más eco-friendly. Eso tratando de incentivar al cuidado del medio ambiente. Tú sabes que yo tuve una experiencia interesantísima, creo que en el 2021, en México, en donde yo fui a un supermercado a hacer una compra. Obviamente ya aquí nosotros tenemos, por ejemplo, las fundas, las bolsas reusables. Que yo no he visto a nadie que la usa, ¿verdad? Yo la uso en PriceSmart. En PriceSmart sí, porque yo la vende. Sí, no, pero en los otros comercios también la venden. Lo que pasa es que nosotros no la compramos. Yo vi que el Bravo tenía en pandemia hace ya 6 años, si no lo he vuelto. Y la tienen ahí. Entonces, pero lo interesante de esto, perdón por la cuña grata. Sí. Lo interesante de esto es que ahora con esta nueva ley, todas esas bolsas, la tendencia es que vayan saliendo del mercado. El tema de los plásticos que no son degradables también. Y yo creo que con esto se da un paso importantísimo para estas iniciativas. De acorde a la legislación se crea también, que es lo que estaba leyendo en el día de ayer, en la modificación que fue aprobada en la Cámara de Diputados antes de que pasara al Senado. Se aprobaba también una escala que básicamente volvía y reajustaba todo el tema de las contribuciones de residuos sólidos. Por ejemplo, en el caso de las empresas se establecía mayor una escala porque también se consideraba injusto. Empresas que
facturaban más de 1.000 millones de pesos, pagaran igual a partir de cierto umbral con empresas que facturaban 200, 100 millones, las pequeñas empresas. Entonces, 100 y 100 millones sigue siendo mucho dinero. Porque tú y yo no facturamos eso. Estamos muy lejos, pero... O sea, nosotros quisiéramos facturar eso, Pero ahí vamos. estamos de camino, pero... Vamos, pero... Y se entiende que es injusto. Inclusive eso fue una de las críticas más grandes que yo pude ver de las personas que hablaron de este tema. Que había empresas pequeñas que se le duplicaba inclusive el impuesto y que no entendía que era justo ese mismo fenómeno que tú describes, de que tanta diferencia en ganancia, en ingresos, y aún así básicamente tenían que pagar el mismo tipo de impuestos. Imagínate tú que, por ejemplo, en la modificación de la ley, ya las ONG, las organizaciones sin fines de lucro, también pagaban en proporción a la cantidad de dinero que recibían, que casi siempre vienen, en algunos casos vienen por donaciones. Imagínate tú una organización que recibe 20 millones de pesos, tener que pagar con relación a la escala actual que está establecida, era algo irrisorio en que el momento, pues, esos montos llegaron a ser bastante altos. Entonces, en la parte que queríamos compartir, en el artículo específicamente que se modifica, el artículo 36 de la ley, donde habla de la contribución especial, se modifica para que las personas jurídicas con ingresos hasta 1 millón de pesos paguen 1.200 pesos, algo que lo consideramos justo. Las personas jurídicas con ingresos superior a 1 millón y en un rango de 10 millones pagan 2.400. Las personas jurídicas que van de 10 a 25 pagan 10.000 pesos. Por ejemplo, yo de 25 millones. De 10 a 25 millones. Yo pasé de pagar 3.000 pesos, por ejemplo, a pagar 30.000 pesos de contribución en una de las empresas. Entonces, cuando tú ves esos casos, tú dices, wow, pero la situación, sabemos que estamos apretados, pero eso es un golpe cuando tú tienes una empresa que, por ejemplo, le tocaba pagar 60.000 pesos y se topó con la sorpresa que tiene que buscar 200.000 y pico de pesos. Solamente contribución de residuos sólidos. Algo que aclara la ley también es que estas contribuciones van a poder ser deducidas en los periodos siguientes del impuesto sobre la renta. Mi pregunta es lo siguiente: ¿qué hace el Estado? Esa pregunta la estaré haciendo yo en este momento. Ok, se le va a pagar el dinero, pero ¿qué ustedes van a hacer con él? Se supone que ese dinero de contribución es para el desarrollo de gestionar residuos. Y ahí está la pregunta, porque no es un secreto que en la ciudad de Santo Domingo, que en muchos lugares sí se ha arreglado eso, o sea, se ha trabajado para que eso no siga sucediendo, pero en muchos lugares de la ciudad de Santo Domingo todavía se recoge la basura poco o dura muchísimo tiempo sin recogerse. Hay lugares que uno pasa, que uno ve montañas de basura, que el camión no ha llegado, no ha pasado allí. Sí, pero ya ahí es una parte, porque también la ley establece que la responsabilidad es de la alcaldía. De la alcaldía, pero para nadie es un secreto que nuestras alcaldías tienen una limitación presupuestaria, sí, que por mucho que quieran, no da, porque las alcaldías tienen que gestionar la gestión de los residuos sólidos, que eso es una de ellas. Tiene que remozarte el parque, tiene que trabajarte el drenaje pluvial, tiene que hacer una serie de cosas y sí, muchas veces no son sostenibles. Y no son sostenibles, eso es cierto, pero si usted está recaudando más para el tema de los residuos sólidos, usted debería proveerle más a la alcaldía para que resuelva ese problema. O también, ¿qué política hay para impulsar el desarrollo de tecnologías más eco-friendly a estas empresas que, por ejemplo, en la República Dominicana producen este tipo de polietileno, de plásticos? Porque la ley dice que en el primer año tiene que contener un 20% de material biodegradable y que en 5 un 90%. Se va a crear un organismo para verificar que eso se esté cumpliendo. Y se lo interesa. Que eso conlleva dinero. Dinero que supuestamente no tenemos. Y déjame decirte una cosa.
Generalmente, cuando los países u organizaciones internacionales delimitan este tipo de legislaciones, el plazo para adoptar materiales más, en este caso biodegradables, es mucho mayor. La Unión Europea te da 15 años, nosotros estamos dando 5. Pues entonces, tenemos el secreto de los huevos de oro nosotros aquí. Y no se lo hemos dado a nadie. No, y es como te digo, es una legislación que, ¿qué te digo? En el caso de, por ejemplo, de importadores, afecta directamente, porque imagínate que ya tú tienes una mecánica de importación y de repente te topas con esto, te paran de golpe. Hay una situación. Tienes que pagar un dinero o no lo puedes sacar porque no cumple con la regulación. No, tú tienes los contenedores ahí, porque vamos a estar claros, nosotros producimos una parte, pero más del 50 a 60% que nosotros consumimos es importado. Sí. Entonces, ya ahí las cosas se complican, nos ponemos en una situación donde no es tan fácil para nosotros decir yo voy a disponer de X o R, porque ya tú estás afectando a personas que tenían comercio. O sea, va a haber un momento de transición dentro de los 5 años donde tú me das la oportunidad a mí de yo quizá agotar mi stock para no quebrar. En el caso de un importador hablo. Y pueda entonces empezar a buscar otro tipo de materiales. O tener un material que sea más apto a la regulación. Porque mira, por ejemplo, si nosotros tenemos estudios de la Universidad de Cambridge y de Rochester, y también en algunos lugares de Asia, donde se han desarrollado en el laboratorio unas bacterias y unas algas que se alimentan de este tipo de materiales y lo disuelven en el agua. Muy útil, sin afectar la biodiversidad del lugar. Muy útil porque realmente tenemos mucha basura en nuestros océanos y bueno, todo el mundo se recuerda cómo estaba Webbe hace un par de años, que por ahí no se podía cruzar a pie porque olía. Y ha sido un trabajo que todavía se hace anual. Van y limpian la playa porque sigue llegando a la orilla basura que se tira en los ríos de nuestro país. Yo creo que una de las cosas que a nosotros más falta nos hace es la cultura del reciclaje. Y mira, y aquí entramos a un punto donde es interesante. ¿Por qué? Porque tú mencionabas el caso de Europa. Y en Europa hay un incentivo que yo creo que es por donde primero deberíamos iniciar, porque hay personas que han intentado trabajar en esa área, pero debe haber un incentivo desde la escuela. ¿Para qué? Para que primero se aprenda a reciclar. Sí. Segundo, se deben proporcionar las condiciones, pero ¿cómo tú incentivas al ser humano? En el caso a sociedades. Nerito. Lo que hacen en Europa. Tú sabes que en Alemania hay una máquina que tú vas con botella de cristal, botella de plástico. Y te da dinero. Botella de lata. Te da dinero. Y tú la entras y después al final te da un papelito. Que ese papelito tú lo puedes o llevar a la central de esa empresa para que te den el dinero, te lo depositen en efectivo, te lo depositen en una cuenta, o ir con ese mismo papelito a cualquier centro de comercial participante y tú utilizarlo como dinero real para tú comprar cosas. Yo he visto gente que llevan 3 fundas de basura llenas de lata y botella de cristal y sacan 50 euros, 60 euros, 100 euros. Pero tú sabes qué pasa con eso. Eso cambia. ¿Por qué? Porque esos plásticos tú lo puedes reutilizar, tú lo puedes, ellos le pueden sacar mayor beneficio y permite dentro de esa economía, porque es una especie de economía circular, se va aprovechando todo eso. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Aquí tú te encuentras con personas y en casa donde te ligan los residuos de alimentos, te ligan los plásticos. Al final eso no se puede utilizar. No. Entonces, yo creo que por ahí es lo primero que deberíamos iniciar también, a partir de esta legislación, que a mí me parece muy interesante y que es algo que debería expandirse, aprovecharla, porque yo creo que de la mano de la prohibición y del incentivo al reciclaje,
pudiera ser fenomenal, pero por ejemplo, tú para cualquier persona donde hay zafacones de reciclaje, lo más probable es que no te sepa diferenciar ni los colores. Y no, que yo me acuerdo que pusieron en el metro, afuera, en la Churchill, zafacones de reciclaje tenían la palabra que de plástico, cosas. Y tú lo abres y tienen todo tipo de Todo basura. tipo de basura, porque tampoco esos son basura, esos son zafacones que recogen a diario. O sea, tú sabes la cantidad de gente que usa el metro para tú tener 4 zafacones chiquitos ahí. Yo supongo que al principio tú lo ves vacío y tú echas en el que corresponde, pero después tú lo ves lleno, tú tienes basura en la mano y dices, no, yo lo voy a echar aquí. Y no hay alguien, porque al final son campañas, pero vuelvo y te digo, son campañas que no deben iniciar solamente en lugares como ese, deben iniciar desde la escuela, que en la escuela tú lo enseñes, pero también en las oficinas, en los trabajos. Claro. Que el papel va a un lado, porque aquí hay procesadoras de papel, hay procesadoras de cartón. Yo siempre he dicho que a mí me gusta mucho este tipo de políticas ambientales, porque entiendo que son importantes, pero tienen que ser completas. O sea, las preguntas que yo realizo son preguntas válidas. ¿Qué tú vas a hacer con ese dinero? ¿Qué incentivo hay al reciclar? Lo mismo que tú estás diciendo aquí. Porque de nada te sirve cobrar más y que las cosas se queden iguales, que la ciudad se siga viendo igual de sucia. Se deberían fomentar empresas que coloquen esas máquinas, como tú dices, que den esos incentivos y que reciban algún trato y que sea monitoreado. Claro. Que nosotros podamos tener ese acceso a qué se ha hecho, qué se está fabricando y eso servir como base para el desarrollo. Mira, antes de ir a la pausa, mencionar que eso también es algo que yo había hablado mucho con otras personas. Hay muchos materiales que no son tan simples de reciclar, pero que tienen una industria si tú la desarrollas, como por ejemplo las baterías. En la República Dominicana existen pocas empresas y existen en lugares muy específicos, o sea que es difícil llegar a ellas, que te reciclan componentes de computadoras o componentes tóxicos como son la batería. Una batería de litio que no funciona es un posible riesgo de incendio. Y encima de eso contamina todo lo que tocas y se pincha. Una batería de una laptop que usted cambió, la de un teléfono. Usted la mete en la basura y eso se pinchó por lo que sea y todo lo que está dañado ya. O sea, usted no puede reciclar nada. Y encima de eso, que si hace mucho calor se puede prender fuego. Entonces, ahí es donde viene el detalle. ¿Qué se hace? Por ejemplo, aquí tú tienes un sinnúmero de lugares que tú reparas. Y con esto nos vamos a la pausa ya. Sí. Hay un sinnúmero de lugares que tú vas a reparar tu laptop, tu teléfono, que tú no ves ningún manejo. Y por más que te dicen, mira, hay una normativa. Entonces, no es solamente esta ley que prohíbe el uso de los fondos. Hay que elaborar todo un protocolo de reciclaje que permita sacarle provecho a ese ecosistema.